A mi país yo lo quiero de veras, pues me ha enseñado a izar su bandera. Me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir. Muy buenas noches y bienvenidos a este primer programa del interior. Un programa que va a tratar de acercarse a su gente, no solo su gente del interior de la provincia, sino también al interior de las personas. Tratando de reflejar su cultura, su tradición, su folclore, porque no solo son historias, sino vidas. El color que me dio su paisaje, de niño se ha ido pintando mi sangre. Colonia Hinojo es un pueblo del partido de Olavarría, que se encuentra en el centro de la provincia de Buenos Aires y es la colonia madre de los inmigrantes de habla alemana en la Argentina. Los alemanes del Volga, un grupo acechado por las guerras, las amenazas, traiciones y engaños, con las esperanzas de encontrar una vida tranquila. Por eso su decisión de buscar otras tierras. Así, apostaron por América. Doña Mónica Müller vino de Rusia cuando tenía 3 meses. Hoy tiene 80 años. Y su hija Mónica nos cuenta. Ella, por ejemplo, nos contaba, después de cenar o en algún momento, así que estábamos, ¿viste? Y cuando vinieron de Rusia, ella tenía 3 añitos, y la mamá enferma de cólera, y la hermanita de ella, al tomar el pecho de la mamá, también mueren en el barco. Y lógicamente las tiraron al mar. Así que lo de ella, ahí empieza su triste vida. Y bueno, cuando llegan a la Argentina, primero pasan por Brasil, llegan a la Argentina y el papá la deja en el hospital alemán 3 meses, hasta que él llega al partido de Puan, que es Esteban Agustín Gascón, donde se radican en unas carpas, hasta que, bueno, consiguen terrenos que les donan y edifican sus casas, y el papá se iba a trabajar. Entonces volvió a formar una familia y, bueno, pasó a ser la hija del esposo, que, bueno, no sé si ella lo contaba porque lo sentía de esa manera, que se sentía desplazada. Y fue muy triste toda su infancia, su adolescencia, y bueno, a los 19 años se casó con José Müller y bueno, nacimos todos nosotros, pero siempre una vida de trabajo. O sea, ella también más o menos siguió como su papá. Se fueron a Río Negro con mi papá a trabajar, a la cosecha de la manzana. Después compraron un terreno en Darregueira, que era lo más, el futuro, viste, era más que Gascón, que era una colonia. Y ella con mi hermano, el mayor, hacían los adobes para edificar. Nos contaba todas esas cosas que a mí me llegaban hondo porque, claro, si bien nosotros tuvimos que trabajar todos, somos 7 hermanos, tuvimos que trabajar todos para solventar los gastos de la casa, nunca me imaginé que una persona hoy, que yo adulta y mamá, pudiera hacer tantas cosas. Y mi mamá, adoración con su papá, ¿no? Pero viste, qué historia tan triste. Habrá tantas, lo que pasa es que esta no llega totalmente a nosotros. La escena se repetía con la decisión de emigrar, para que estuviera todo listo y poner en práctica la resolución decisiva de marchar. En la tarde, todos se dirigían a la iglesia para confesarse y al día siguiente recibir la Santa Comunión. El sacerdote pronunciaba las palabras de adiós. Todos los ojos se humedecían por la emoción de la separación. El sacristán organista entonaba en nombre de la comunidad la canción de despedida, que entre otros conceptos decía: ha llegado la hora de la partida, emigráis a América con mujer y con hijos, no nos olvidéis, por última vez
danos la mano, porque no nos volveremos a ver más. Pintando mi sangre y es su garganta toda mi voz, que es clara y pura, pero turbia en su dolor. Otro colono, Jacobo Crotter, de 94 años, que también llegó de Rusia, desde el interior. Sí. Sí, yo era chiquito cuando él me dio de Rusia. Y tengo la libreta. Me dieron acá. Me decía, tiene la libreta. Puse los nombres de todos los pueblos allá y me dieron. ¿Y con quién vino usted? Yo vení con mi papá, mi mamá, de allá de allí. Y otro muchacho más. ¿Usted era el único hijo? No, eran dos más, uno murió arriba, en el barco. Y que me quedé solo yo. Ajá. Soy el mayor. Ajá. ¿Y cómo fue ese viaje desde allá hasta allá? Bueno, yo no puedo decir, no tenía 4 años, qué sé yo. Este me contó la abuela siempre, de cuando venimos. ¿Y cuánto tiempo tardaron? ¿A usted le contaron eso? Ay, yo estaba trabajando siempre en el campo. Ajá. Estaba arando, sembrando y todo el año. ¿Vinieron directamente acá a la colonia? No, fue a Brasil. El color que me dio su país. Aproximadamente medio año antes de la salida en masa de los alemanes del Volga, habían llegado ya unas 100 personas al Brasil. Pero hubo que reconocer que tanto la tierra como el clima en Brasil no eran aptos para el cultivo de cereales. Un alemán del Volga, de nombre Bashgal, que había visitado ya la Argentina anteriormente, aseguró que este era el único país de Sudamérica que llenaba la finalidad de la agricultura y la ganadería. Quisiera alguna vez verlo reír. Dejemos toda la ambición, el egoísmo y la maldad. Llegó la hora de darle un poco de paz. No, voy a contar la historia de mis abuelos entonces. Mis abuelos vinieron en un barco desde el Volga, también huyendo de la guerra. En ese entonces mi abuelo venía con una hija de 5 años y un embarazo. Mi abuela con un embarazo. Venían destinados a Brasil. Entonces, llegaron a Brasil y los destinaron a la selva. Los tenían como esclavos. No eran dueños de su persona, sino que tenían que trabajar de sol a sol desmontando y no podían ver la familia, les pagaban con alimentos, así que prácticamente eran esclavos. Ellos no estaban acostumbrados a eso. Entonces, con otro amigo que tenía, que la estaban pasando tan mal, en ese interín nació mi tía en Brasil, así que tuve una tía que había nacido en Brasil y una en Rusia. Bueno, entonces, como tenían una vida tan mala, decidieron escapar. Es decir, en un carro, en aquel entonces no había otro medio de comunicación, sería un carro que les darían para trabajar, supongo, no conozco bien los detalles. Decidieron escapar, entonces juntaron los pocos bártulos que tenía, las criaturas, y salieron. Supongo yo que habrán hablado con algún vaquiano o alguna cosa para saber para dónde tenían que salir, porque ellos habían oído hablar de la Argentina, de las colonias que estaban en Argentina, porque había muchos de sus paisanos, digamos así, que habían sido destinados a Argentina en el tiempo de Avellaneda, ¿no? Entonces, venían cruzando el litoral, en el carro y escapando tratando de llegar a algún lado. Es así que en una noche venían viajando y se volcó el carro. Era noche, no se accidentaron,
perdieron la criaturita, mi tía, que se llamaba Catalina. No la podían encontrar entre la oscuridad de la noche, y su compañero, el compañero de mi abuelo, quedó aprisionado debajo del carro. Había volcado el carro, los caballos habían disparado, y bueno, tras la confusión y la desesperación, hasta que encontraron a la chiquita, pero había quedado muy mal herido el compañero de mi abuelo. Bueno, ellos estaban acostumbrados a los remedios caseros, y entonces mi abuela conocía bastante de yuyos, de plantas. Trataron de solucionar el problema del señor que venía en el carro, pero cada vez se hacía más, las heridas que tenían se estaban engangrenando, y no podían solucionarle el problema. Entonces mi abuelo tomó la decisión de operarlo, digamos así, ahí en pleno viaje, pero bueno, lograron salvarlo, pues estaba muy muy grave, pero lograron salvarlo, y de esa manera llegaron hasta Buenos Aires. Fue una odisea que yo me la imagino como de película, nada menos. Pero bueno, eso me contaba mi mamá, que lo había sabido de la boca de su suegra. Del interior yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir nada a cambio. Ellos cultivan su libertad y lo trabajan para ofrecernos el pan. En 1874, el presidente argentino, Nicolás Avellaneda, había dispuesto varias medidas para propiciar la colonización de las pampas vírgenes con agricultores europeos. Al amparo de esa ley, se formaliza el convenio de la radicación en colonias de familias de alemanes del Volga, a los que el documento convalidatorio del gobierno nacional llama hombres laboriosos que han de asumarse a los que ahora piden establecerse en la República, y que se distinguen por la solidez de su carácter, la honestidad de sus costumbres y su amor al trabajo. No nos podemos engañar, el tiempo se nos va a acabar. Quiero que juntos encontremos la verdad. El 24 de diciembre del año 1877 desembarcaron las primeras 8 familias y 3 solteros. El dicho de solteros, bueno, eran integrantes del grupo familiar, pero ¿qué pasaba? No tenían el pasaporte porque eran como evadidos del servicio al zar, es decir, en Rusia el servicio militar obligatorio, que ya tenían que cumplirlo a partir del año 1874. Entonces figuran como 3 solteros sin nombre y apellido, pero después se supo quiénes eran. El día 5 de enero, a la tardecita, es una tradición oral que escuché de varias personas, se establecieron a orillas del arroyito Hinojo. Vinieron en tren hasta Azul, que era el término de las vías en ese momento, y pasando la ruta, lo que es hoy la autopista de la ruta 226, tal vez unos 300, 400 metros hacia Sierras Vallas, ahí se establecieron la primera noche. Tenían el temor, lógico, ¿no es cierto?, sobre algún maleante indio. No creo que ya en ese momento habría acá, pero siempre alguna persona de mal vivir que podría molestarlo. Entonces tenían a sus espaldas, tenían más o menos cubierto por las sierras, y enfrente tenían toda la visión de lo que era la zona. No podemos imaginarnos cómo era esto antes. No había ninguna planta, no había nada, absolutamente nada. Eran todos pajonales, y se veía una inmensidad, lo que era la inmensidad de la pampa. Al día siguiente se establecieron en el primitivo lugar
Está ubicada por la calle de la Feria, una chacra y media más allá, hacia la ciudad de Olavarría, diríamos. Esos inmigrantes eran las familias de Andrés Fischer, Jorge Fischer, Jacobo Schwinn, José Kisler, Miguel Lislen, Andrés Kisler, Leonardo Schwinn, Pedro Polack, José Simón y Juan Schaber, y 3 muchachos más. El gobierno argentino les permitió ocupar esas colonias de hinojo fundadas con ese motivo. El gobierno a su vez les cedió para roturar la tierra 2 bueyes, 3 caballos y un arado. Como esa zona carecía de plantaciones de árboles, el administrador les procuró madera para las puertas y las ventanas, como asimismo chapas de zinc, lo cual todo fue traído desde Buenos Aires. El pueblito recién fundado se encontraba al lado derecho del arroyo Hinojo, que demarcaba su límite sur. En ese lugar también habían acampado unos franceses que molestaban a los alemanes, exigiendo que encerraran sus animales, cosa imposible por no existir aún alambrados. Los tranquilos pobladores tomaron una importante resolución. El señor Andrés Fischer consultó con la administración si él y las demás familias podían reunirse en una chacra distante a unos 1000 metros del arroyo, para ubicar en ese lugar la colonia, todo en bien de la paz común, porque no queremos cuestiones con los vecinos, decían. Acordado ese permiso, desmontaron todas sus viviendas para trasladarlas, con la de los demás colonos, al nuevo destino, al cual llegaron pocos días después nuevos inmigrantes del Volga en cantidad bastante apreciable. Así quedó fijado el lugar definitivo de la colonia Hinojo, donde se encuentra en la actualidad. Como las familias estaban formadas por personas todavía jóvenes y los niños eran numerosos, tanto los hombres como las mujeres al principio tuvieron que realizar tareas sumamente agobiadoras, no solo en la casa, sino también en el campo. Para brindarle una mano a los demás. A los pocos meses, enfrente, tal vez unos centenares de metros más lejos, estaba establecido un señor de apellido Rey. Era descendiente de vascos franceses y, bueno, los colonos alemanes sabían perfectamente lo que había pasado 4 años antes en la guerra franco-prusiana, que el canciller Bismarck entró en París después de una guerra que ganaron los alemanes. Para no tener problemas, pidieron autorización al administrador de la colonia, que vivía en Azul, el ingeniero Kurt, para correrse 2 o 3 chacras más lejos para no molestar ni ser molestados. Bueno, efectivamente fue así. Se delegaron 2 colonos, que fueron los 2 colonos mayores, el señor Jacobo Schwinn y Jorge Fischer. Fueron hasta Azul, lo entrevistaron al administrador y, bueno, dicen, en un principio no había ningún problema, pero tenía que volver a mensurar todo. Bueno, ellos entendieron que ya podían trasladarse, y de la misma mensura que tenían en el primitivo asentamiento, lo hicieron donde está actualmente la colonia. Es decir, no tenían las medidas métricas como lo tenía el ingeniero para mensurar los lotes, sino, bueno, ellos a tranco de personas, uno iba al frente, el otro al fondo, capaz que el otro era más petizo, diríamos, y bueno, salieron los solares un poco distorsionados, ¿no? Cuando el ingeniero llegó acá ya tuvo que mensurar sobre lo edificado, porque ya estaba establecido todo y lógicamente ya no había forma de cambiarlo. El primitivo lugar de la capilla es el solar que está acá al lado, actualmente es la plaza. Y al fondo estaba el cementerio. Lo que en alemán se dice el cementerio es el patio de la iglesia. Por eso, era el fondo de la iglesia, era el cementerio. Del interior yo quiero a mis paisanos, que siempre dan sin pedir, nada cambió. Ceballos visitó esa zona
en 1878 estuvo en Colonia Hinojo y dejó este recuerdo en su libro El viaje al país de los araucanos. Apenas se deja a la espalda el paso de Nievas, el campo se ondula violentamente, acusando la proximidad de las sierras. Comienza también en la orilla del arroyo la primera de las 3 colonias pobladas por ruso-alemanes. Apenas pasa el arroyo por el lado denominado Las Colonias, el viajero observa hacia el norte un caserío pajizo, agrupado a la manera de una aldea, desde la cual se extienden en todas las direcciones anchas zonas de dorados y ondulados trigales. Entretanto, dan en la llanura el ejemplo del trabajo inteligente y prosperan de tal suerte que después de haber puesto en cultivo en el espacio de 3 años todas sus tierras y edificado 3 aldeas, reclaman ya nuevos terrenos para formar nuevos enjambres o colonias. Tenemos que entender que juntos podemos crecer. Dame tu mano y vamos de una buena vez. Hasta aquí hemos estado en Colonia Hinojo, uno de los pueblos del partido de Olavarría. Pero durante estos programas siguientes del mes de diciembre, durante todos los jueves, nos vamos a encontrar con la misma localidad, con otros temas, por supuesto. El próximo, les cuento un poquito nada más. Podemos hablar de la cocina tradicional de los alemanes del Volga, también de sus canciones. Esto y mucho más el próximo jueves, desde las 21, en el interior. Del interior, pueblos y parajes. Tú en este país, y aquí también quiero morir, pero quisiera... Recorriendo Colonia Hinojo, comprobamos el sublime heroísmo de esos hombres del agro y del trigo, que ostentaron títulos muy lindos, como son sus numerosos hijos, sus manos callosas y su corazón henchido de amor a nuestra patria, a cuya grandeza han contribuido. Forman un pueblo que se caracteriza por su gran espíritu de trabajo, por su amor al orden y por el más profundo respeto a las autoridades constituidas. Su lucha para cooperar en la consolidación de los grandes destinos del país ha sido constante y efectiva, siguiendo los dictados de su vocación noble. Solo hace falta saber que podemos dejar de lado el singular para brindarle una mano a los demás. Yo lo quiero de veras, pues me ha enseñado a izar su bandera. Me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir. Con el color que me dio su paisaje, de niño se ha ido pintando mi sangre, y es su garganta toda mi voz, que es clara y pura pero turbia en su dolor.